Para iniciar el acto central y para tomar las palabras fundamentales dentro de este acto conmemorativo al 120 aniversario del inicio de la guerra necesaria, vamos a invitar para la disertación de la conferencia magistral Máximo Gómez, José Martí, y el 24 de febrero al señor vicepresidente de la Fundación Máximo Gómez, profesor cubano, y a quien recibimos con un fuerte aplauso, Carlos Rodríguez Almaguer. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. A esta hora no creo que podamos, con una concurrencia numerosa y habiéndonos demorado un poco al comenzar, hablar de una conferencia magistral. Yo, en honor a estos hombres que hace 120 años, un día como hoy, se alzaron en armas por última vez contra el gobierno despótico de España en América, que duraba ya 300 años. Voy solamente a compartir con ustedes algunas reflexiones para honrar su memoria. Muchas gracias a los embajadores por acompañarnos. Muchas gracias a las autoridades de la provincia de Peravia, al alcalde de Baní, que tan acogedor ha sido con todas las ideas que se le han venido presentando desde hace más de un año que comenzó todo esto, para que al final lográramos tener la Fundación Máximo Gómez a 110 años de la muerte de Máximo Gómez, que se cumplirán el próximo 17 de junio. Yo me siento feliz que participé entre los que organizaron las actividades que tuvieron lugar aquí en noviembre, porque este teatro tiene 150 capacidades y ha habido que poner casi 50 sillas más. Y esperamos que para el primer aniversario de la creación de la Fundación Máximo Gómez, Julia, tengamos que buscar otro teatro, porque para honrar a Máximo Gómez en la tierra donde nació, no deberían alcanzar los teatros de América. Un saludo especial a uno de los maestros de mi generación, uno de los hombres que nos ha ayudado a enamorarnos, y esa no es una palabra gratuita, de la historia de nuestra madre América, al profesor Sergio Guerra Vilaboy de la Universidad de La Habana, que nos acompaña también. Acaba de llegar a Santo Domingo y cuando supo que había un acto para honrar a Máximo Gómez, un 24 de febrero, no quiso quedarse en el programa que le habían preparado y traicionó a todo el mundo para no traicionarlos a ellos ni traicionarse él mismo, y aquí está. Muchas gracias, profesor. 24 de febrero suele conocerse en la historia de Cuba como el Grito de Baile. Realmente fue un levantamiento simultáneo en varias regiones de Cuba. Un levantamiento que había sido preparado minuciosamente como un mecanismo de reloj por los hombres que habían concluido radicalizando la revolución que había durado 10 años entre 1868 y 1878. Y me refiero específicamente a dos generales, a Máximo Gómez, uno de los primeros en salir de Cuba cuando ya se había vislumbrado la paz vergonzosa del Sanjón, y Antonio Maceo, el que protestó en Baraguá y salvó la honra de los cubanos para siempre al no aceptar aquella paz sin independencia. Ellos dos, y otro cubano que andaba desde 1869, en que cae preso con apenas 16 años, José Martí, son los artífices del levantamiento que ocurre un día como hoy hace 120 años. La historia del levantamiento, la historia que vino después, casi que combate a combate, fue muy seguida por el pueblo dominicano. Ahí están los archivos de los principales diarios de la República. El Listín Diario, a partir del día 25 de febrero,
creó una sección que se llamaba La Cuestión de Cuba o la Guerra de Cuba. Y ahí estaban combate a combate, hecho a hecho, cada una de las situaciones que se fueron dando. Una parte por los informes que daban las autoridades españolas y otra parte por los informes que daban los emigrados cubanos a partir de la organización que había creado José Martí desde 1892 en los Estados Unidos, el Partido Revolucionario Cubano. En los Estados Unidos y en las islas del Caribe, en varias ciudades donde habían centros de emigrados cubanos, puertorriqueños y latinoamericanos en general, porque la guerra de Cuba no fue una guerra exclusiva de los cubanos, fue una guerra de casi todos los hombres de buena voluntad de América que se juntaron allí. Yo creo que no hubo un solo país que estuviera ausente a esa guerra. De manera que esta guerra que tiene lugar en Cuba para poner fin a 3 siglos de dominio colonial de España es una guerra de toda la América, como se había explicado muy claramente en el manifiesto de Montecristi, firmado por Gómez y por Martí el 25 de marzo en esa ciudad del norte dominicano. Pero yo no quiero hablar de la guerra, ni de los sucesos de la guerra, porque eso es muy conocido. Y al final eso es causa para otros resultados, pero es resultado en sí mismo. Creo que es más importante hablar de cómo llegaron al 24 de febrero. Y hablando con el profesor Carlos Maquines, que nos acompaña aquí y cuyo nombre creo que no se ha mencionado entre los presentes, pero es este homenaje, además de ser un homenaje a Máximo Gómez, es un homenaje a todos los hombres que han tenido que ver con preservar viva la memoria de Máximo Gómez. Y entre esos hombres, en un lugar muy destacado, y ahorita verán que este olvido no ha sido casi gratuito, ha estado el profesor Carlos Maquines. Yo no quiero adelantar cosas que van a suceder en el acto. Pero hablando con el profesor Maquines afuera, decíamos, para llegar al 24 de febrero, Máximo Gómez y José Martí tuvieron que sudar sangre. Y tenían derecho a dirigir esa guerra los que venían de haber triunfado en 17 años de aquello que se llamó periodo de tregua fecunda o de reposo turbulento. Tenían derecho a dirigir la guerra de las armas, los que habían salido victoriosos de la guerra de las intrigas, de la guerra del espionaje, de la guerra de la vanidad, de la guerra del orgullo comprado, de las esperanzas vendidas. Tenían derecho, ellos dos, que habían salido incólumes de tantos ataques, de tantas miserias humanas que los acecharon en ese largo trayecto hasta el 24 de febrero. El mismo Martí, en un momento fuerte de la organización de esa guerra, ya fundado el partido, le escribe a Gómez y le dice: qué anhelo de verlo, será gusto que usted me consuele de la fealdad y codicia de este mundo y de la amargura incurable con que todo hombre honrado y bueno ha de vivir en él. ¿Y de dónde venían las mordidas? ¿De dónde venían los traspiés? ¿De dónde venían las trampas? De la misma gente que se quería libertar. Pero ellos no eran extraños a esas cosas. No solamente era el espionaje español o el espionaje al que la Pinkerton, la bisabuela del FBI, tenía sometido a Martí desde que en el año 80 había quedado al frente del Comité Revolucionario de Nueva York cuando Calixto García se viene a poner al frente de la guerra chiquita, esa guerra que tuvo lugar brevemente en ese periodo de tregua fecunda. Vuelve otra vez el espionaje de la Agencia de Inteligencia Norteamericana sobre los patriotas cubanos, específicamente sobre Martí. Pero más daño que el espionaje enemigo hicieron las disidencias y las envidias y las intrigas de la gente propia. Y es importante que nosotros estudiemos esa parte de la historia, porque la otra parte de la historia de los combates, la historia de las grandes acciones heroicas, es más fácil, es más linda, pero a nosotros como pueblo y como seres humanos, como hijos de América Latina, nos salva en estos tiempos en que por primera vez ha logrado
vertebrarse un proyecto integracionista. Ese sueño de Bolívar, ese sueño de Martí, ese sueño de Francisco de Miranda, de Sandino, el sueño de Eloy Alfaro, el sueño de Luperón, el sueño antillanista de Hostos y Betances, por primera vez ha logrado vertebrarse y nos ayudaría a preservarnos más como naciones libres, como pueblos hermanos, conocer las intríngulis de aquella guerra entre la gente propia, para poder salvarnos de las mismas trampas y las mismas maledicencias a que nos someten, apoyándose en el desconocimiento que nosotros podamos tener de esa historia, porque los enemigos de los pueblos que no pueden borrar la memoria histórica, que son las raíces que sostienen a los pueblos, como sostienen a los seres humanos como individuos. Ellos que no han podido borrar la memoria histórica de los pueblos, tratan de reducir la historia a una pura hechología, a una cronología de hechos. Y la juventud de América, si sabe que un 24 de febrero de 1895 comenzó la última guerra de independencia, pues puede aprobar una asignatura, cambiar de grado, tener un título universitario. Y eso puede ser bueno, también es bueno y es necesario. Es necesario para el avance cultural, para el avance académico, pero para formar patriotas que salven América. Tan importante como saber la fecha, como saber el día, como saber el hecho en sí, es saber los móviles, las terribles privaciones, las terribles presiones que tuvieron que pasar los hombres para llegar una fecha determinada, en un lugar determinado, ante una situación determinada, a convertir esa fecha en una fecha histórica, ese lugar en un lugar histórico, y convertirse ellos mismos en personalidades de la historia. No en vano a Bolívar se le conoce con dos títulos en América: el libertador y el hombre de las dificultades, porque todas estas miserias humanas. Bueno, pues, de la historia que yo les quiero hablar brevemente, arrancaría terminando la guerra de los 10 años. Gómez deja claro que él ayudó a los cubanos en la guerra, no los va a ayudar en la paz. Dio un consejo para ganar tiempo, como una estrategia militar. Aquel consejo fue malentendido y se llegó a una paz sin independencia. Y Gómez salió de Cuba, se fue a Jamaica, creyó en Jamaica ser bien recibido. Error suyo. Allí lo recibieron la calumnia, la intriga, la ingratitud de aquello que Martí le habló aquí en septiembre del 92. Sabía Martí por qué le hablaba de aquello. Y lo hicieron blanco, las intrigas de haber sido el causante de la paz del Sanjón. Y hay que buscar las notas del diario de campaña Máximo Gómez para ver con la tristeza con que él hace esas anotaciones. Y explica que muchos de los que allí lo están criticando tienen fuerza suficiente y juventud suficiente para haber cruzado el mar y pelear por su patria. Pero querían que con haber donado algunos pesos o haber gritado desde playas extranjeras abajo España, ya estaban obligando a otros a que le entregaran a Cuba libre. Y deja Gómez claro, en un arranque de honestidad, cuando no ha habido un solo cubano de Carlos Manuel de Céspedes abajo, que haya cumplido su deber con Cuba mejor que yo. Pasa el tiempo y aquellos mismos cubanos que lo calumniaron al principio, lo reciben un buen día con aplausos, con bandas de música, y Gómez dice, mira tú, pero así es la humanidad. Dice él, así es la humanidad. Viene Gómez de todas las disidencias internas de los cubanos y de todas las trabas leguleyescas, llamarían después, que a la guerra, que al movimiento militar le había puesto un gobierno civil dentro de la República, antes del pacto. Tenía esa experiencia. Viene 1884, no vamos a hablar aquí, estamos hablando del hombre público, no vamos a hablar del hombre privado que casi se muere de hambre en Jamaica, que tiene que anotar en su diario con tristeza, nos estamos alimentando casi con mangos, que tiene que venir
el mismo hombre que lo sumó a las tropas libertadoras el 16 de octubre del 68 en el Dátil, cerca de Bayamo, el poeta cubano José Joaquín Palma, autor del himno nacional de Guatemala. Tiene que venir a sacarlo prácticamente de la puerta de la muerte. Le hacen un examen médico y el médico le confiesa al poeta en privado: Gómez se muere de hambre. Pero esto no tuviera mayor importancia si no pudiéramos nosotros conmovernos al recordar que apenas 2 meses o 3 meses antes, cuando fue a salir de Cuba, Martínez Campos le ofreció todo menos la mitra del Papa para que se quedara, el dinero que quisiera, el cargo que quisiera. Y el viejo soldado, cuya ética indoblegable no le vino de los libros, no la aprendió de una vida andando por el mundo. Esa ética indoblegable le vino de esta ciudad, de este pueblo humilde, donde tuvo su educación, donde tuvo su cuna. Y fue su papá y su mamá y el cura del pueblo quienes lo educaron, quienes lo enseñaron a trabajar por el bien, quienes le enseñaron aquello que Martí después expresará en frase poética: el pan no vale que se le amase con la propia vergüenza, diría Martí. Martí lo dice en poesía, Gómez lo había dicho en acto en el 78, cuando escribe en su diario: amé más la miseria cubana que el oro español, y decidido puse mi camino rumbo hacia el destierro sin más amparo que Dios. Y se fue a Jamaica. Y lo esperaba esto: la ingratitud probable de los hombres, cuando otros generales que habían nacido generales en el 68 capitularon, le pusieron precio a la espada. El mismo Martínez Campos, ante un regateo de un general cubano, llega a pronunciar, y tal parece que al final Gómez y Maceo serán los únicos caballeros aquí. Bueno, ese hombre es salvado por José Joaquín Palma, viene con una carta del presidente de Honduras, Marco Aurelio Soto, que le ha pedido colaboración para organizar el ejército hondureño, y allá se va y organiza aquel ejército, empieza la organización del ejército. Allá va Maceo también, llamado por Gómez, y llega a desempeñarse como jefe de la plaza militar de Tegucigalpa. Allí fomentan unos tras otros. Sugiero a los jóvenes buscar esos libros para que vean cómo el tesón, cómo la voluntad humana es una fuerza que puede mover montañas. Porque ahí están los planes que ellos iban haciendo y todas las posibilidades que veían y todas las apreciaciones que tenían de los seres humanos que estaban compartiendo con ellos, las vicisitudes, unas tras otras, las deserciones, las traiciones, las intrigas, siempre sobreponiéndose a aquello, y al final el fracaso de un plan, y al poco tiempo recuperado y vuelto otra vez a soñar con la independencia de Cuba. Otro plan, nuevas gestiones, nuevos fracasos, y un nuevo plan al final, en el 84, Gómez lanza un plan, San Pedro Sula. Hablo de esto no solo porque fue un gran plan militar que tuvo después consecuencias, sino porque el escrito donde Gómez explica su plan, ese plan conocido en la historia como el plan Gómez Maceo o el plan de San Pedro Sula, porque era la ciudad donde Gómez estaba residiendo. En la manifestación teórica de ese plan, en los principios ideológicos, en los principios éticos y en la forma política, nosotros podemos decir que ese plan es el precursor del manifiesto de Montecristi que se va a firmar aquí para la guerra del 95, el 25 de marzo. Y hay que ver, abisma, los que de alguna manera nos hemos acercado a la vida de Gómez, llamado por ese halo de Dios de la guerra que lo precede, ver allí la visión política del hombre. ¿Cómo logra, desde el punto de vista ideológico, pero sobre todo desde el punto de vista ético, esbozar un plan que no debía enajenarse la mala voluntad de nadie,
debía ganar el respeto de todo el mundo, incluyendo a sus enemigos. Allí deja Gómez claro cuál va a ser el papel de la prensa en ese plan. Y dice Gómez algo: ni una sola ofensa, ni al español como soldado, ni a España como país. ¿Y qué fue esta guerra necesaria? Eso es un nombre de Martí. La guerra necesaria, necesaria y breve. La guerra sin odio, porque era un poeta, un humanista, el que había organizado esta guerra. Un hombre que en el año 83 está diciendo, a propósito del homenaje que le están haciendo los trabajadores norteamericanos a Carlos Marx en Nueva York, analizando la forma tergiversada en que el marxismo se había llevado a la realidad norteamericana, analizando la figura de Carlos Marx, hace Martí dos críticas, y una de ellas es la idea de lanzar a los hombres contra los hombres. Año 83. Pero en el 95 ya la realidad había puesto a Martí frente a su cara más pragmática y se había dado cuenta de que no había otra opción en determinado momento que el uso de la violencia. Y es un humanista, es un poeta, es un hombre que cree en lo mejor del ser humano, en la utilidad de la virtud, pero tiene que provocar la guerra. Ahora, a esa guerra él le pone todos los adjetivos posibles para hacerla más humana. En primer lugar, necesaria, es inevitable la guerra. No había dejado España otra salida. Segundo, necesaria y breve, tenía que ser una guerra relámpago. Era el mismo proyecto del plan de San Pedro Sula, desembarco por varios puntos de la isla, de manera que los españoles pudieran concentrarse contra determinados grupos de patriotas, sino que tuvieran que dividir sus fuerzas. Y guerra sin odio, porque esa guerra no se hacía por odio a España, sino por amor a Cuba, que era muy distinto. Cuando en casi toda la historia de la humanidad se ha convocado a los hombres a matar por odio al agresor, por odio al opresor, por odio a lo que sea, pero siempre motivando el odio, la parte bestial del ser humano, la parte de la fiera. Dice Martí que todo hombre lleva en sí una fiera dormida, pero el hombre es una fiera admirable, porque le es dado llevar las riendas de sí mismo. Que hay horas de bestia en el ser humano, en que los ojos llamean y los dientes sienten necesidad de morder y los puños crispados buscan cuerpo donde caer. Enfrenar esa bestia y sentar sobre ella un ángel es la victoria humana. Por eso hablan de una guerra sin odio, porque no se odiaba a España como cultura, no se odiaba al español como persona, se odiaba el régimen oprobioso que los despóticos dirigentes españoles tenían sometida todavía a Cuba y a Puerto Rico, y era una garantía la independencia de Cuba. Por eso también era necesaria para terminar de consolidar de una vez la independencia de América, que había tenido en la República Dominicana su primer proyecto de independencia cuando en 1809 Sánchez Ramírez derrota a los españoles en Palo Hincado. Pudo haberse proclamado la independencia dominicana, no se proclamó. Eso tiene su explicación histórica. Sánchez Ramírez no fue allí por República Dominicana, fue allí por España, tratar de recuperar la parte hispana de la isla de Santo Domingo. Pero ese plan de San Pedro Sula pone a Gómez en otra perspectiva, que no es solamente la perspectiva militar, es la perspectiva del político, es la perspectiva del hombre de pensamiento claro. Y eso explica en gran medida por qué, sin ningún prejuicio, sin ningún pretexto, sin ninguna protesta, Gómez firma el manifiesto de Montecristi. Y el manifiesto de Montecristi es tanto de Martí, que lo escribe, como de Gómez, que lo apoya. Hay tres versiones del manifiesto de Montecristi. Se fue escribiendo en distintos recorridos. Una de mis sorpresas cuando llegué acá, que en Guayubín, a donde fui con el viceministro León, en Santiago, los historiadores me decían, aquí se escribió el manifiesto de Montecristi. No se escribió allá en Montecristi, se escribió aquí, en Guayubín, en Santiago. Se escribió en todos esos lugares, porque ellos llevaban el manifiesto, el manuscrito lo llevaban en las alforjas y lo rectificaban en los lugares donde llegaban. Hay tres versiones del manifiesto. Lo que se sabe es que se firmó
en el desván de la casa de Montecristi un 25 de marzo, hace ya 120 años. El próximo 25 de marzo estaremos haciendo un gran acto allá, en aquel museo que se está recuperando, para que la juventud dominicana pueda contar con otro templo a la memoria de esos grandes de América, porque fueron letras de luz las que se escribieron allí. De manera que el mejor homenaje que podamos rendirle una fecha como esta, en una fecha como esta, a esos grandes de la historia, es tratar de verlos a ellos desde el prisma de su propia época, de su propia realidad. Mirar a la historia desde el prisma del presente es tergiversar la historia. Ir a valorar a los héroes desde el prisma de la realidad nuestra es manchar la grandeza de los héroes. Es pecado, nos ha enseñado un maestro de los historiadores cubanos, entrar a la historia con el dedo levantado, con el dedo acusatorio, sin ver la época, sin ver, y esto lo digo en nombre, lo digo para todos los que participaron en esta guerra, porque ese desencuentro de Gómez y Martí en el 84, por razones de forma y no por razones de esencia, tiene una explicación clara en la experiencia de vida de cada uno de ellos. Ya yo decía aquí que Gómez había vivido 10 años y había visto los errores que se había cometido entre el gobierno civil poniendo trabas al gobierno militar. Martí tenía una experiencia distinta, pudiéramos decir que era la contraparte. Martí había vivido en la Cuba colonial, había sido desterrada de España, había visto el triunfo de la República Española allí, le había pedido a los republicanos españoles la independencia de Cuba, la proclamación de Cuba, el derecho de Cuba para ser república. Ellos le habían respondido con un eufemismo. Ellos decían que eran republicanos, pero antes que todo eran españoles, y Cuba era parte de la madre patria. Y allí Martí, tomando Heredia, el primer poeta de América, hijo de dominicanos, dice que el Atlántico es argumento suficiente para destruir esa idea de que Cuba y España eran una unidad. Va a México Martí en el 75 y se va de México porque un general, Porfirio Díaz, da un golpe de Estado al sucesor de Benito Juárez, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, abriéndole las puertas al vecino poderoso del norte que estaba buscando pretextos en la frontera para justificar una nueva invasión, para justificar ante la opinión pública de su país y ante el mundo una nueva invasión a México, al que en 1848 le habían quitado la mitad del territorio. Se va Martí de ahí y va a Guatemala. Guatemala es gobernada por Justo Rufino Barrios, un general que gobernaba el país como si fuera el patio de su casa. Y también se tiene que ir de allí porque con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Y viene Martí a Cuba y conspira y se convierte en el segundo hombre de la organización revolucionaria en La Habana y lo destierran por segunda vez. Se va a Nueva York y ahí es cuando queda al frente del Comité Revolucionario de Nueva York, cuando Calixto García, que es el jefe de esa propuesta, de ese nuevo proyecto, tiene que venir a ponerse al frente de sus hombres. Martí en Nueva York llega el 3 de enero del 80 y pronuncia el 24 de enero su famoso discurso en Stick Hall, el único que escribió de punta a cabo, y hace un análisis de la causa del fracaso de la Guerra Grande y dice una gran verdad: el machete no nos lo quitó nadie de la mano, lo dejamos caer nosotros. España no nos venció, nos vencimos nosotros mismos. Nos venció la vanidad, nos venció la intriga, nos venció el regionalismo, la falta de unidad, nos venció. Y gana Martí el apoyo de los cubanos. Fracasa esa intentona y Martí en el 81, 23 de enero del 81, llega a Caracas. Es cuando en la Edad de Oro él dice que llega a Caracas al atardecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se bebía, sino cómo se iba donde estaba la estatua de Bolívar, porque todos los americanos debían mirar a Bolívar como un padre. Y está en Venezuela 6 meses, los 6 meses que le permite que esté allí el dictador de turno, Antonio Guzmán Blanco. Martí publica allí su proyecto editorial que ya traía desde Guatemala, la revista venezolana. Primer número de la revista venezolana, el manifiesto, el editorial del primer número de la revista venezolana es el manifiesto del modernismo en América, que después desarrollará hasta alcanzar su cumbre Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense.
a quien Martí llamó hijo. Y cuando supo de la muerte de Martí, dijo: maestro, ¿qué has hecho? Cuba, muy hermosa eres, por cierto, pero la sangre de Martí no te pertenecía, pertenecía a una raza, pertenecía a una generación que pierde en él al primero de sus maestros, porque siendo bendito él, era el único que podía bendecirnos. Eso dice Darío de Martí. Y Guzmán Blanco, por un elogio que Martí hace en el segundo número de la Revista Venezolana sobre un gran pensador venezolano, Cecilio Acosta, un sabio, amado por la juventud venezolana, que no se plegó a las exigencias del caudillo de turno. Era la época del despotismo ilustrado en América. Estos caudillos se rodeaban de los principales hombres de arte, hombres de ciencia, trajeron progresos a sus países. No toda su historia es negativa, pero en estos casos específicos, en el intercambio con los hombres, de eso hablamos. Y Guzmán Blanco le manda un edecán a Martí y dice que tiene 24 horas para abandonar Venezuela. Y Martí deja su famosa carta al director de la Opinión Nacional de Caracas, Fausto Teodoro de Aldrey, donde le dice que él se consagra a la independencia de América. Y de América, Venezuela es la cuna. Por lo tanto, deme Venezuela en qué servirle, ella tiene un hijo. Ese día. Y regresa Martí a Nueva York en el 81, y en el 84 es el plan de San Pedro Sula. Martí viene con una experiencia fuerte de en qué habían derivado las repúblicas americanas al ser dirigidas por caudillos. Y cuando en ese incidente del sábado 18 de octubre del 84 en el hotel de Madame Grifou, cuando hablando Martí muy entusiastamente de la tarea que Gómez le había dado a él, subordinado a Maceo, de ir a México a partir de la experiencia y las relaciones que Martí tenía en México para recaudar fondos para poder llevar a la práctica ese plan, Martí hablando de eso, Martí que era hiperkinético, Gómez lo manda a callar. Vea Martí, aténgase usted a lo que digan las instrucciones, por lo demás el general Maceo sabrá lo que debe hacerse. Y Martí se quedó de una pieza. Gómez se quiso explicar, pero Gómez no lo oyó porque vinieron a avisarle que ya estaba listo un baño que le habían preparado, cosa que también lo tenía irritado, junto al hecho principal que lo tenía irritado, que era que los cubanos le habían prometido a él ayudarlo con dinero para organizar esa guerra, y cuando llegó allí empezó a tocar puertas, nadie le daba nada, solamente un cubano pobre le dio 50 pesos, y escribe Gómez, y todavía quieren los cubanos patria, habiéndole dado nada más 50 pesos. Y entonces Gómez está irritado, por eso es un carácter irascible. Aquí, cuando Martí está organizando la guerra, esta misma guerra, le dice a los de allá, bueno, yo voy a mandar a mis declaraciones a los periódicos y también lo que el general, con su lengua de tajos, tendrá que decir. Así que el general era una espada, cortaba tanto con el machete como con la lengua, por lo tanto ese día le dijo a Martí, usted se calla, que aquí Maceo es el que sabe. Martí se quedó allí. Cuando Gómez regresó del baño, Martí se despidió, se fue, y 2 días después, el 20 de octubre del 84, manda la famosa carta, donde le dice, general, he salido en la tarde de antier de su casa con una impresión tan penosa que he querido dejarla reposar 2 días para que mis reflexiones no sean fruto de una ofuscación momentánea. Y ahí le dice conceptos durísimos para Máximo Gómez, pero muy claros para Martí. Eran hombres de alma limpia, no habían ambiciones personales, ni de vanidad, ni de interés económico. Eran hombres limpios, por eso es lindo ser historiador, porque uno se asoma a la historia y puede valorarlos. Ellos tenían que adivinarse, nosotros podemos verlos en la magnitud de lo que eran. Y Martí le dice, un pueblo no se funda, general, como se manda a un campamento. La patria no es de nadie, y si es de alguien será, y eso solo en espíritu, de quien la sirva con mayor desprendimiento e inteligencia. Y decide apartarse del programa Gómez Maceo, cosa que le causó prácticamente el desastre, aquel programa que fracasa en el 85, termina fracasando en el 85 después de haber costado algunas vidas. Se separan y viene el año 92, después de un breve periodo de reorganización en el 87, una carta que Martí le manda pidiéndole colaboración, y Gómez responde muy cortés desde allá de Panamá y le dice que le está de acuerdo, pero en el 92, en el 91, en noviembre del 91, Martí es invitado por los emigrados de Tampa y Cayo Hueso y pronuncia los 2 grandes discursos de ese año. El 26 de noviembre pronuncia el discurso con todos y para el bien de todos, y el 27 de noviembre, aniversario del fusilamiento de los estudiantes de medicina, Martí pronuncia su famoso discurso Pinos Nuevos. Y esos 2 discursos hacen que aquellos emigrados adoren a Martí, y de esos 2 discursos y del impacto emocional, este hombre, Martí, es el hombre que logra convertir la palabra en fuerza material.
Martí logra organizar el Partido Revolucionario Cubano, que queda listo en enero del 92. Y en abril, 10 de abril, primero, 14 de marzo del 92, Martí funda el periódico Patria. Porque no hay idea que pueda llegar lejos si no tiene alas que la lleven delante. Por eso el papel de la prensa, que ha seguido creciendo y cada vez es mayor. Y Martí funda Patria antes de fundar el partido. El 10 de abril del 92, 1892, es la fecha que Martí escoge para fundar el Partido Revolucionario Cubano. ¿Por qué el 10 de abril? Porque aquí se dice inicio de la guerra necesaria, pero no es el inicio de la guerra de independencia, porque realmente es el reinicio de la guerra de independencia que había estallado el 10 de octubre. Por lo tanto, escoge el 10 de abril porque eso es una fecha simbólica, es la continuidad en el tiempo de un mismo ideal, Cuba libre. Y el partido surge el 10 de abril, pudo haberlo hecho el 9, pudo haberlo hecho en marzo, pero lo hace el 10 de abril, porque desde entonces hasta acá los símbolos tienen un poder muy grande. Y hay del que no atienda al poder de los símbolos. Hay un libro genial del doctor Eliades Acosta aquí presente, Las guerras culturales, imperialismo del siglo XXI. Hay que leerlo para salvarnos en este tiempo nuestro. De manera que en este año 92 empieza un sistema de cartas cruzadas y de conspiraciones positivas entre los cubanos que querían a Gómez y querían a Martí. Y las cartas de Gómez, algunos comentarios que Gómez hace en las cartas sobre Martí son llevados a donde está Martí. Ahí está Serafín Sánchez, el gran espirituano. Le enseña a Martí una carta donde Gómez da una valoración de Martí, que es una radiografía. Y le muestra a Martí el respeto que el viejo le tiene. Y después de haber leído esa carta que se escribe en septiembre, principio de septiembre, Martí decide venir a Santo Domingo de inmediato a verse con Gómez. Y en septiembre del 92, Martí está llegando a Montecristi para reunirse con Gómez. No estaba Gómez en Montecristi, estaba en la Reforma. Y Martí decide que lo lleven allá. Y están 3 días con 3 noches hablando en la finca La Reforma. Y luego que terminan de conversar allí, entonces se trasladan a Santiago de los Caballeros y escriben el día 19 esa carta famosa, donde Martí le dice: ofrezco a usted sin temor de negativas, que negativas se llevaban 3 días con 3 noches hablando. Y Diego Vicente Tejera había dicho ya que el que no escuchó a Martí en la intimidad no es capaz de saber todo el poder de fascinación que cabe en la palabra humana. Gómez estaba enamorado, es la palabra que utiliza, estaba enamorado de Martí. Y al otro día le responde Gómez, como siempre respondió el viejo cuando se trataba de Cuba o de las causas nobles, que su espada estaba dispuesta para Cuba. Y ese hermanamiento va a llevar la feliz coincidencia de que este día no sea un fracaso más en la acumulación de fracasos que habían venido teniendo ellos, porque tuvieron varios contratiempos. El más grande de todos, el de la Fernandina, cuando los 3 buques que tenían armados para recoger a todos los hombres fracasa, cuando ya la orden de alzamiento prácticamente estaba dada. Ya con la guerra encima, fracasan aquel plan. Y sin embargo, ¿qué hace Martí? Voy urgente a verlo. Y sale en enero, y viene en enero, viene en febrero, ya aquí el 7 de febrero, sale el 31 de enero de Nueva York. 7 de febrero está entrando en Montecristi. Y el 24 de febrero, esta fecha, los agarra a ellos saliendo de Santiago con rumbo a Montecristi. La fecha, la noticia los agarró el 26, 2 días después, en Montecristi. Y ahí se reúnen. Gómez con los militares acuerdan salir de inmediato a Cuba, pero Martí tiene que irse a Nueva York. Martí dice que él protesta, él quiere ir a Cuba. Ha habido otros asuntos que aquí no hemos hablado, pero que han acusado a Martí de capitán araña, de ser un teórico, de no poder tener placer de invitarlo a la manigua, porque cuando estalle la guerra Martí se va a seguir en las emigraciones pidiéndole dinero a los tabaqueros y dando lecciones de patriotismo. Y Martí quiere desmentir eso. Ya Gómez ha dicho que Martí tiene el mismo poder y la misma posibilidad de batirse en la manigua como lo han tenido cualquiera de los otros grandes del 68. Esa es la carta que le enseña Serafín Sánchez a Martí. Esa valoración de Gómez es la que hace que Martí salga corriendo para Montecristi a verlo, porque aquello se acabó, el problema que él se acabó. El escrito que Martí hace, la reseña que Martí hace de Gómez en Patria, es para inclinar la cabeza. No le hacen falta a Gómez más homenajes. Con aquel homenaje de Martí en Patria es suficiente para que el hombre entre por las puertas de la gloria. De manera que todos esos contratiempos, todos esos sinsabores, tuvieron ellos que enfrentar.
y los enfrentaron juntos y se quisieron. Y cuando muere Martí, en uno de los combates más mal organizados de la historia de Cuba, pero Gómez decía que eso de combatir desorganizados y ganar era cosa exclusiva de los cubanos. Y en aquel combate mal organizado hay un solo muerto, José Martí. Había escrito él ya, mi verso crecerá, bajo la hierba yo también creceré. 120 años se van a cumplir el 19 de mayo al mediodía de aquella muerte tristísima que llevó a Darío a decir esas cosas tremendas. Pero tanto Martí como Gómez tenían en el alma aquel principio expresado por José Martí de que los hay quienes se cruzan de brazos ante el deshonor y la ruina y hasta se sientan con ellos a la mesa por lo gustoso de vivir antes que salir por lo áspero del mundo a buscar remedio a la ruina y al deshonor. A los unos la patria los llamará siempre cómplices, a los otros los llamará siempre padres. ¿Qué importa la tristeza de sus vidas ni la soledad de sus tumbas? Hágase la levadura sin preguntarse quién ha de comer el pan que se alce con ella. Trabajemos nosotros en el siglo XXI a 120 años para que la historia nunca nos llame cómplices y la patria no nos pueda declarar culpables. Muchas gracias.